Esta es la primera parte de la quinta unidad que corresponde a la teoría cuántica y a la estructura electrónica. Para poder entender y hablar sobre la teoría cuántica, primero tenemos que hablar un poco sobre física clásica y la transición que hubo hacia la teoría cuántica. Lo primero es explicar y entender que la física clásica tuvo que tener una transición porque no era capaz de explicar una serie de fenómenos, entre ellos la estabilidad de las moléculas o bien la fuerza que mantienen unidos a los átomos en esas moléculas. Y esto principalmente porque las propiedades de los átomos y las moléculas no son gobernadas por las leyes físicas que gobiernan cuerpos de mayor tamaño. Y eso lo sabemos ahora. Entonces, en 1900, Max Planck propone la teoría cuántica. Con la teoría cuántica, él lo que establece es que los átomos y las moléculas pueden emitir y absorber energía solamente en cantidades discretas que se conocen como cuantos. Mientras que la física clásica, vamos a ver más adelante que lo que propone realmente es que esa cantidad puede ser completamente aleatoria. Entonces, para poder hablar un poco sobre la transición que existió entre la física clásica y la cuántica, tenemos que entender primero las propiedades de las ondas y qué es una onda. Una onda es una alteración vibracional mediante la cual se puede transmitir energía y tiene propiedades características. Por ejemplo, su longitud, su altura o amplitud, el número de ondas que pasan por un punto en una cantidad de tiempo que normalmente se define como un segundo. Esta característica también se conoce como frecuencia y también otra característica importante es la velocidad de las ondas. Entonces, la longitud de onda se denota como lambda y es la distancia que existe entre ya sea dos crestas, que son los puntos de inflexión superiores de las ondas, o bien entre dos valles, que son los puntos de inflexión inferiores que existen entre las ondas. También está la frecuencia que se denota como nu, es el número de ondas que pasan por un punto específico en un segundo. Entonces, si comparamos la onda que tenemos en la imagen de arriba contra la onda que tenemos en la imagen de abajo y tomamos un punto de referencia, el que yo quiera, en este caso voy a tomar este, puedo ver que la onda de arriba tiene una menor frecuencia porque por este punto solamente pasa una onda, mientras que la de abajo tiene una mayor frecuencia porque en la misma distancia hay una mayor cantidad de ondas. Hay tres crestas versus una única cresta. ¿Okay? Por otro lado, tenemos la amplitud, que es la distancia que existe entre un eje central que yo dibujo y ya sea la cresta o bien el valle. Esa sería la amplitud de la onda. Ahora, la velocidad de una onda depende del medio en el que se está transmitiendo y también del tipo de onda que yo tengo. ¿Por qué del medio? Porque no me ofrece la misma resistencia si la onda se está transmitiendo en el aire, en el agua o en el vacío. Son resistencias diferentes. La velocidad se denota como U y está dada por la multiplicación de la longitud de onda por la frecuencia. ¿Okay? La longitud de onda tiene unidades de longitud que normalmente son nanómetros y la frecuencia tiene unidades de hertz que son, un hertz equivale a un ciclo por segundo, es decir, a la cantidad de ondas que pasan por segundo en un determinado punto. Y esta palabra ciclo se elimina del término, entonces esto sería igual a 1 sobre segundo que se conoce como hertz. Entonces, para que las unidades de velocidad sean congruentes, deben de ser distancia entre tiempo. Si hacemos la multiplicación y vemos las unidades, vemos entonces que la longitud es la distancia de cada onda y la frecuencia es la cantidad de ondas por tiempo. Al hacer esta multiplicación vemos que realmente la unidad sí tiene congruencia. Por otro lado, o para poder explicar el tipo de radiación que emite un cuerpo, Maxwell, este señor que está acá, en 1873, propone que la luz está compuesta por ondas electromagnéticas. Dado que había muchos tipos de onda, ¿verdad? Maxwell explica que, bueno, todas las ondas son electromagnéticas. Y esto es sumamente importante porque nos da una descripción matemática del comportamiento general de la luz. Además, también logra describir con mucha exactitud cómo se propaga la energía en forma de radiación a través o en el espacio
como una vibración de campos magnéticos y eléctricos. Entonces, ¿qué es una onda electromagnética? Pues es justamente eso, es aquella que tiene un componente en el campo eléctrico y un componente también en el campo magnético. Y sabemos que esos componentes tienen la misma longitud de onda y la misma frecuencia. Por lo tanto, entonces tienen la misma velocidad, pero resulta que están en planos que son perpendiculares entre sí, es decir, planos que están 90 grados uno del otro. Lo podemos observar en esta imagen. En vez de lo que estoy viendo es el componente magnético de la onda en un plano que está perpendicular al componente eléctrico de la onda, ¿ok? Que puedo observar en rojo. Entonces, la radiación electromagnética es precisamente ya sea la emisión o la transmisión de energía en forma de esas ondas electromagnéticas. Es decir, un cuerpo puede emitir este tipo de ondas y esas ondas se conocen como radiación electromagnética. La velocidad de las ondas electromagnéticas es una constante y ese valor también se conoce como la velocidad de la luz y se denota como c y tiene un valor de 3,00 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Entonces podemos ver que a medida que la frecuencia de una onda aumenta, también la radiación se hace más energética. Y aquí podemos observar otra relación que es la que existe entre la longitud de onda y la frecuencia. Y podemos ver que a mayor longitud de onda va a haber una menor frecuencia. Y si me están diciendo que conforme aumenta la frecuencia, también aumenta la energía, entonces yo puedo decir que entre mayor sea la longitud de onda de una onda, menor será su energía porque menor es su frecuencia. O bien que a menor longitud de onda, mayor frecuencia y por lo tanto también mayor energía. Entonces vemos cómo hay distintos tipos de onda que se pueden clasificar de más a menos energética o también de acuerdo a su frecuencia o a su longitud. También podemos observar que en el rango de los 400 a 700 nanómetros se encuentra el espectro visible, que es el que nosotros logramos observar por medio de la vista. Ahora, nos preguntan que la longitud de onda de la luz verde de un semáforo tiene un valor de alrededor de 592 nanómetros y queremos saber cuál es la radiación, la frecuencia de esa radiación. Entonces tenemos que recordar que hay una ecuación que nos relaciona longitud de onda con frecuencia y es la de velocidad. Ahora, yo conozco para este problema la longitud de onda, quiero averiguar la frecuencia, pero no sé la velocidad. ¿Cómo resuelvo esto? Bueno, tengo que ver que me están hablando de la longitud de onda de la luz verde y yo conozco la velocidad de la luz verde. Entonces puedo despejar esta ecuación de manera que puedo obtener la frecuencia sabiendo que la velocidad es c, o sea, la velocidad de la luz. Y ahí, a partir de ese momento, lo que tengo que hacer nada más es empatar las unidades. Yo sé que la velocidad de la luz me la dan en metros por segundo, por lo tanto la longitud de onda la voy a transformar en unidades que correspondan. Después aplico la fórmula de manera que obtengo el valor de la frecuencia y ese valor está dado en unidades de 1 sobre segundo, que es lo mismo que Hertz. ¿Okay? Para hablar sobre la teoría cuántica de Planck es necesario comentar que cuando un sólido se somete a calentamiento, emite ondas, emite radiación electromagnética en toda la gama de longitudes de onda. De manera que entonces, a finales del siglo XIX, se observó que las mediciones con respecto a este fenómeno que les acabo de comentar nos daban la información que la cantidad de energía radiante que se emitía a cierta temperatura dependía de la longitud de onda, dependía de su longitud de onda. Entonces, para aquel momento, la teoría ondulatoria que estaba establecida y las leyes de la termodinámica no eran capaces de explicar este comportamiento. Y esto porque la física clásica, como mencioné anteriormente, sostenía que los átomos y las moléculas absorbían y emitían cantidades arbitrarias de energía radiante, que podían tomar o emitir cualquier cantidad que fuese de energía radiante. Entonces, para resolver esta discrepancia, Planck estableció o propuso que realmente los átomos y las moléculas no tomaban cantidades arbitrarias, sino que tomaban cantidades discretas únicamente en forma de paquetes, de pequeños paquetes o cúmulos. ¿Okay?
y esos paquetes se llamaban cuantos, que corresponden a la mínima cantidad que puede ser ya sea emitida o absorbida en forma de radiación electromagnética. Entonces, la energía de un cuanto o de un paquete de energía está dada por la fórmula en la que energía es igual a H, que corresponde a la constante de Planck, que tiene un valor de 6,63 por 10 a la menos 3 julios por segundo, multiplicada por la frecuencia de la radiación. Entonces, sabiendo que la frecuencia es igual a la velocidad de la luz entre la longitud de onda, podríamos sustituir la frecuencia en esta ecuación de manera que la energía sería igual a la constante de Planck multiplicada por el producto de la división de la velocidad de la luz entre la longitud de onda. Y entonces Planck estableció que la energía siempre puede ser emitida en múltiplo de esa energía de un cuanto. Entonces yo puedo transferir 2 cuantos de energía, se pueden transferir 3 cuantos de energía, 4 cuantos de energía, y así sucesivamente. Sin embargo, lo que no se puede transferir o absorber son fracciones de esos cuantos. No puedo absorber o emitir 1,67 cuantos o 4,38 cuantos. Siempre tendrán que ser múltiplos enteros de esos paquetes. Entonces, de esta manera, la teoría cuántica logra explicar las emisiones en todas las longitudes de onda que ocurría cuando se calentaba algún sólido o que ocurre cuando se calienta algún sólido. Este concepto de cuantos puede parecer un poco extraño, pero sin embargo lo vemos todos los días en la naturaleza. En química, cuando hablamos de reacciones redox, hablamos de transferencia de electrones y hablamos de la transferencia de cantidades enteras de electrones. Es decir, en este caso se están transfiriendo 2 electrones y en este caso 4, pero nosotros nunca vimos o nunca hemos visto una ecuación donde diga que se transfiere un cuarto de electrón o que se transfiere un medio electrón. Siempre son en múltiplos de una única unidad, que en este caso es electrones. Eso es un cuanto, entonces también. También lo podríamos ver en la composición de los átomos, que tienen una cierta cantidad de electrones, una cierta cantidad de protones por cada átomo distinto del cual yo estoy hablando. Entonces, un átomo también se puede ver como un cuanto, es un paquete. En las moléculas también puedo ver cuántos. Un paquete o una molécula de agua siempre tendrá 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Ese es mi paquete, esa es mi molécula. En el caso del amoníaco, un paquete o una molécula de amoníaco tiene 1 átomo de nitrógeno y 3 de hidrógeno. Ese es un cuanto. Y en la naturaleza más cotidiana podemos ver, por ejemplo, que las gallinas o los animales, una gallina no pone medio huevo, siempre pondrá huevos en múltiplos de la unidad que sería el huevo. Muchas gracias.